Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continuamos con la serie de No seas ácido. Ya Jorge me hizo ponerle este nombre, que no seas ácido. No se refiere a ti, estamos hablando del tema del cuerpo. Entonces, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hemos tenido 2 episodios anteriores explicando el tema de la acidez porque hemos tenido preguntas de las personas que ven Metabolismo TV y quiero recordarle a las personas que ven Metabolismo TV que pueden hacer sus preguntas y de hecho deben tratar de hacer su evaluación del metabolismo gratis. Aprieta ahí el botón en el sitio de Metabolismo TV y ahí reciba su evaluación de metabolismo gratis para que sepa cómo está afectado su metabolismo, a qué velocidad va, qué cosas habría que reparar, porque hay esperanza, pero hay que tener el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y como decimos aquí, la verdad siempre triunfa. Pero entonces vamos a continuar con esta serie de No seas ácido. Ok, fíjense. Estábamos hablando de que la escala de pH es una forma de medir cuán ácido es una sustancia o cuánto oxígeno o falta de ácido tiene una sustancia, ¿no? 7.0 es el punto neutral. Por ejemplo, el agua de un manantial va a estar en 7.0, no es ni ácido hacia abajo ni alcalino. El cuerpo humano, como mejor funciona, es cercano a este nivel. De hecho, la sangre del cuerpo, la sangre es 7.4 pH. Eso quiere decir que es un poquitito alcalino, porque 7.0 es neutral. La piel es 6.5. Quiere decir que la parte de afuera del cuerpo es ácida para protegernos de las bacterias, porque ese ácido quema las bacterias y no las deja penetrar. O sea que estamos cubiertos de una coraza de ácido. Si se fija, todos los champús, todo lo que sea para limpiar la piel, todo es alcalino. Cuando usted se baña con jabón, pues usted con el jabón es alcalino y lo que hace es que saca la grasa. Y la grasa es ácido, se llama ácidos grasos. O sea que prácticamente todo el sucio que se nos pega es por el ácido. Pero usted le pone jabón que es alcalino y esto se limpia y usted queda limpiecito y hasta suena la piel, ¿no? Suena porque está limpiecito y se fue el ácido, ¿no? Ahora, la clave es mantener un balance, o sea que el cuerpo no puede estar ni muy ácido ni muy alcalino. Todas las enfermedades, todas las depresiones, el cáncer, todo lo que pasa de problemas hormonales, digestivos y demás siempre vienen porque el cuerpo se pone o demasiado ácido o demasiado alcalino. Lo más popular es que la gente hable de que el cuerpo está muy ácido. Por ahí nos venden, qué sé yo, agua alcalina, sustancias para que el cuerpo esté menos ácido y todo el mundo hablando del ácido. Se les olvida que también existe el caso contrario de personas que están demasiado alcalino el cuerpo, que quiere decir que les falte el ácido, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un cuerpo como el mío, que es un cuerpo pasivo, que necesita ácido para funcionar, para tener energía, si empieza a comer mucho pan, mucha harina, cosas que no contengan carne, que tenga aminoácidos, suficiente ácido, suficiente grasa, si se vuelve vegetariano cada vez nos ponemos más débil. Y de hecho no solamente nos ponemos débil, nos podemos enfermar. De hecho ya yo lo experimenté personalmente. Ahora, el punto al que quiero llegar aquí es este, fíjense. Muchas personas prueban la orina y prueban también el pH en la saliva. Las 2 formas principales de probar el pH del cuerpo que se usa el probador que lo usamos en los episodios anteriores, pues uno toma el papelito, que es un papel litmus paper, papel litmus, se moja un poquito y eso cambia de color, ¿eh? El mío se pone bien oscurito porque mi cuerpo está lleno de oxígeno, está alcalino, ¿no? Todas las enfermedades terminales, cáncer, AIDS, ¿cómo se llama eso en español, Jorge? El SIDA, ¿no? Es el HIV, todo, bueno, HIV es el potencial antes de eso, correcto. O sea, todas las enfermedades mortales en su etapa final, todas son ácidas, el cuerpo se pone ácido, porque el ácido siempre es un producto de la descomposición. Por ejemplo, los diabéticos, ¿no? El diabético tiene alta la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. Ese azúcar se fermenta. Cuando se fermenta, se vuelve ácido láctico. Y hay diabéticos que mueren por acidosis. Acidosis quiere decir que el ácido penetra
el centro del cuerpo. Y como el centro del cuerpo tenía que ser alcalino y la piel tenía que ser ácida, pues cuando el cuerpo dentro se vuelve ácido, se acaba el oxígeno para las células y el cuerpo muere. Todos los diabéticos que nosotros hemos trabajado con cientos, de hecho con miles de ellos, hemos trabajado tanto en el sistema Natural Slim como Relax Slim, o como personas que han leído el libro El Poder del Metabolismo y nos han comentado sus historias. Todos los diabéticos tienden a estar excesivamente ácidos. O sea que el cuerpo del diabético tiende a ser ácido, por eso porque el azúcar está muy alta. Como todas las azúcares se fermentan, cuando el azúcar se fermenta dentro del cuerpo, que es calientito, que es húmedo, pues automáticamente se vuelve ácido láctico. El ácido láctico puede llevar a una acidosis, la acidosis quita el oxígeno del cuerpo y entonces viene la muerte celular. Muerte celular es que las células se mueren por falta de oxígeno, más el ácido las está quemando, ¿no? Fíjese, un diabético, por ejemplo, pues lo que le daña son las piernas, ¿no? Le daña las piernas porque el ácido pesa 5% más, el ácido pesa 5% más que la sangre. Y como vivimos un planeta con gravedad, pues va abajo y daña abajo, ¿no? Y los hombres diabéticos pues se quedan impotentes muchas veces porque cuando baja todo ese ácido destroza los capilares, ¿no? Pero el punto aquí es que esta muerte celular, por ejemplo, es lo que hace que el diabético tenga lo que llaman neuropatía diabética, ¿no? Que es que se va perdiendo, los nervios se van hirviendo en ácido. Fíjense que la gente de forma instintiva dice, fulana es una ácida, mengano es un ácido. ¿Por qué? Porque los ácidos son abrasivos. Y una persona sabe que hay personas que tienen una personalidad abrasiva y le ponen esa connotación de ácido porque saben que los ácidos queman. Y en efecto eso es lo que pasa. Cuando el cuerpo se pone demasiado ácido, quema las células y causa muerte celular. Y entonces la persona pierde su metabolismo, pierde su salud, entran las enfermedades y vienen los problemas. Una de las soluciones principales a cualquier estado de ácido es agua. Consumir suficiente agua. ¿Cuánta agua? Usted toma el peso de su cuerpo, si es en libras, lo divide por 16 y eso le da cuántos vasos de 8 onzas le tocan al día. Si está por allá en México, en Colombia, en Venezuela, en algún otro país donde calculan en kilogramos, pues usted toma su peso en kilogramos, lo divide por 7 y le da lo mismo. Es el mismo cálculo exacto. Si es por libra, lo divide por el número 16 y saca cuántos vasos. Si es por kilogramos, lo divide por 7 y saca cuántos vasos, ¿no? Acá serían vasos de 250 mililitros, que es lo más similar a 8 onzas, ¿no? Ahora, básicamente, fíjense, toda la problemática con esto es que cuando el cuerpo se lleva a un exceso de acidez, entonces entran los problemas de salud. Usted va a ir al médico, usted va a ver que no le van a encontrar nada, le van a hacer pruebas, los laboratorios salen bien y sin embargo usted se siente horriblemente mal, ¿no? Y es parte de lo que pasa con la medicina porque la medicina trabaja mucho con los síntomas, no trabaja con las causas. Por ejemplo, una de las cosas que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, por allá en México y demás, se ve así, el libro se ve distinto, ¿no? Pero es el mismo material. Es cómo usted determinar si su cuerpo es más pasivo, el metabolismo, o si es más excitado. Porque si es pasivo, necesita más acidez. Y si es demasiado excitado, necesita más alcalinidad. Y usted trata de comer correctamente y usted automáticamente siente más energía, mejor memoria, duerme mejor, tiene mejor vida sexual. Todo funciona mejor cuando usted balancea y no tiene ni exceso de ácido ni exceso de alcalino. Y todo esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.